Mi nombre es Ximena González y tengo 28 años. La mañana de Navidad comenzó con aguanieve, pero no del tipo suave de cuento de hadas que te hace querer beber chocolate caliente y tomar fotos. Esta era del tipo feo, un frío calador y hielo que convertían las avenidas en cintas grises y resbaladizas y hacían que cada semáforo se sintiera como una apuesta. Recuerdo haber agarrado el volante con más fuerza de la necesaria, tratando de mantener mi rostro tranquilo en el espejo retrovisor porque Sofía me estaba observando. Ella tiene 3 años y está en esa edad en la que no solo escucha lo que dices, siente lo que no dices. Si mi voz se tensaba, su pequeña boca también se tensaba. Si yo suspiraba demasiado tiempo, ella parpadeaba mirándome como si ya estuviera aprendiendo cómo se ve la decepción. La había vestido con el vestido rojo brillante en el que ella insistió. Mallas blancas, botitas pequeñas, ella misma las eligió. Parecía una pequeña postal navideña, mejillas rosadas por el frío, ojos brillantes con esa emoción pura que tienen los niños cuando creen que el mundo está diseñado para sorprenderlos. Durante semanas, había estado hablando sobre el árbol de la abuela, sobre las luces, sobre cómo Santa sabe dónde vive la abuela también. Llevaba el adorno casero que hizo en el kinder como si fuera un tesoro, un círculo de barro deforme pintado demasiado grueso con diamantina pegada en parches desiguales. Lo mantuvo en su regazo durante todo el viaje, susurrándole como si pudiera escucharla. Debería haberlo sabido mejor. Y esa es la parte que todavía me enoja, no con ellos, sino conmigo misma. Porque cuando creces siendo el último pensamiento de la familia, aprendes a anhelar las migajas. Aprendes a tratar la amabilidad básica como un milagro. Cada diciembre, me decía a mí misma, tal vez este año sea diferente. Tal vez finalmente me vean, finalmente me aprecien, finalmente actúen como si yo perteneciera. Seguía conduciendo de regreso a la misma casa en el Estado de México, esperando que se convirtiera en un lugar diferente. Llegamos a la casa de mis padres alrededor de las 9. La camioneta de mi hermana Adriana ya estaba estacionada enfrente, con el motor aún caliente como si acabara de llegar. Antes de desabrochar el cinturón de Sofía, podía escuchar gritos y risas a través de las paredes, del tipo que siempre significaba que los hijos de mi hermana estaban presumiendo. Sofía presionó su cara contra la ventana, con el aliento empañando el vidrio, y señaló. «Bicicletas», susurró. Efectivamente, mis sobrinos estaban afuera en el patio trasero montando bicicletas nuevas que todavía tenían las etiquetas colgando de los manubrios. Una era verde neón, la otra azul metálico, como si alguien las hubiera pedido directamente de un comercial. Mi mamá estaba grabando con su teléfono, riendo ruidosamente, diciéndoles que montaran más rápido para poder obtener la toma. Mi papá estaba detrás de ella con su café, sonriendo como si esta fuera la mejor parte de la Navidad. Uno de los niños gritó, «Santa me trajo exactamente lo que pedí». Sofía tiró de mi abrigo. «Bici para mí también». Tragué saliva. Forcé una sonrisa. «Santa deja regalos adentro también», le dije. «Sé paciente». Ella asintió, confiando en mí. Y esa confianza se sintió como un peso. Adentro, la sala de estar parecía un catálogo. Árbol iluminado perfectamente. Villancicos sonando. Pilas de regalos envueltos en papel costoso con moños tan prolijos que parecían atados profesionalmente. A mi mamá siempre le importaron las apariencias. Podía descuidarte emocionalmente y aún así asegurarse de que el centro de mesa combinara con las servilletas. Podía decir cosas crueles y aún así colgar una corona en la puerta como si fuera el tipo de mujer que hornea galletas para los vecinos. Pero mientras estaba allí parada con la mano enguantada de Sofía en la mía, algo me golpeó de inmediato. Ninguna caja tenía el nombre de mi hija. Había montones para mis sobrinos. Había regalos para mi hermana. Había regalos para mi papá. Incluso había algunos para parientes lejanos que no aparecían la mitad del tiempo. Pero nada para Sofía. Nada escondido en una esquina. Nada esperando debajo de las ramas, ni siquiera uno pequeño. Se me cayó el estómago, pero me dije a mí misma que no sacara conclusiones precipitadas. Tal vez mi mamá los había escondido. Tal vez quería que Sofía abriera los suyos al último. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Porque la esperanza es terca de esa manera. Y porque a principios de diciembre, le había enviado a mi mamá 9.000 pesos. Lo había hecho sin drama,
sin condiciones, como siempre lo hacía. Le dije que estaba inundada de trabajo y viajes y le pregunté si podía ayudar a conseguir algunos regalos para Sofía, un pequeño juego de cocina, algunos libros, tal vez una de esas muñecas con trajes intercambiables. Mi mamá había respondido rápidamente, casi demasiado rápido, diciendo que sabía exactamente qué comprar. Incluso agregó un emoji de corazón. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Mi mamá solo usaba corazones cuando quería algo. Ahora, estaba parada frente a ese árbol, viendo a los hijos de mi hermana desgarrar regalo tras regalo, papel volando, plástico crujiendo, mi mamá aplaudiendo como si estuviera ovacionando una actuación. Sofía se sentó en silencio en la alfombra con su adorno en el regazo, mirando a su alrededor como si estuviera tratando de averiguar dónde encajaba en la escena. Cuanto más duraba, más su emoción comenzaba a desvanecerse en confusión. No hizo un berrinche. No lloró. Simplemente seguía mirándome, con ojos que hacían preguntas para las que aún no tenía palabras. ¿Por qué no tengo nada? ¿Hice algo mal? ¿Soy invisible? Traté de distraerla. Señalé las esferas. La dejé colgar su adorno del kinder en la rama más baja. Se puso de puntillas, presionándolo cuidadosamente en su lugar. Y por un segundo, sonrió de nuevo. Entonces mi mamá finalmente se movió, no hacia el árbol, sino hacia el trinchador. Sacó una caja pequeña y aplastada, como si hubiera sido olvidada allí. Ni siquiera estaba debajo del árbol. No estaba envuelta en papel elegante. El envoltorio parecía que ya se había usado una vez, arrugado y rasgado en la esquina, pegado de nuevo perezosamente con cinta adhesiva. Mi mamá se la extendió como si le estuviera haciendo un favor a Sofía al recordarla en absoluto. «Ten», dijo ella, con la voz demasiado alta, atrayendo la atención. «Este es para ti». El rostro de Sofía se iluminó instantáneamente porque tiene 3 años y todavía cree que los adultos son buenos. Tomó la caja con ambas manos y la abrió despacio, con cuidado, como si no quisiera rasgar el papel demasiado rápido y arriesgarse a arruinar el momento. Adentro había una muñeca de plástico, de calidad de tienda de todo a 10 pesos, tal vez peor. Sin empaque, sin accesorios, solo un juguete roto metido en papel de China como un insulto envuelto en un fino disfraz. Le faltaba una pierna. Sofía parpadeó. Miró hacia abajo, luego hacia mí, su sonrisa cayendo tan rápido que hizo que me doliera el pecho. No lloró. Ni siquiera frunció el ceño como lo hacen los adultos. Simplemente parecía confundida, como si su pequeño cerebro no pudiera reconciliar la idea de que Santa y la abuela pudieran dar algo roto a propósito. Y entonces mi mamá lo dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan: «Eso es lo que pasa cuando tu mamá es una decepción para nosotros». La habitación cambió. Mi hermana soltó una carcajada como si fuera lo más gracioso que había escuchado en todo el año. Sus hijos también se rieron, no porque entendieran, sino porque habían aprendido que las cosas crueles eran de lo que te reías en esa casa. Mi papá se rió entre dientes, el tipo de risa que finge ser inofensiva pero que aún así elige un lado. Los ojos de Sofía se abrieron mucho. Volvió a mirar la muñeca como si de repente pudiera tener sentido, como si tal vez la estuviera sosteniendo mal, como si tal vez si miraba lo suficientemente fuerte, la pierna faltante aparecería. Me agaché a su lado. No lloré. No dejé que mi voz temblara. Me incliné cerca y le susurré algo que solo ella pudiera escuchar, algo suave y firme porque ella se merecía eso incluso si yo no. No eres tú, le dije. No hiciste nada malo. Ella asintió como si me creyera porque no tiene razón para no hacerlo. Luego me puse de pie con su mano en la mía, y me di cuenta de algo en el mismo instante. Lo que acababan de hacer no fue un accidente. Fue un mensaje, una actuación, una forma de asegurarse de que recordara mi lugar frente a todos, incluso frente a mi hija. Y lo que ninguno de ellos sabía era que yo aún no había bajado nuestros regalos. Mi automóvil estaba estacionado a la vuelta, no en la entrada. En la cajuela había 2 grandes bolsas negras llenas de regalos envueltos, todos seleccionados a mano, todos costosos. Perfume de diseñador para mi mamá, un dron de 16.000 pesos para el mayor de mi hermana, una mochila ejecutiva de piel para mi papá, chamarras con monogramas personalizados para todos. Les había preguntado hace semanas qué querían, y me enviaron listas como siempre lo hacían. No pedí ni un centavo.
Simplemente pagué porque eso es lo que siempre hacía. No dije nada. No discutí. No les di la satisfacción de verme explotar. Caminé hacia el auto, cargué las bolsas en mis brazos y las llevé de regreso adentro como si estuviera trayendo la despensa. La habitación se quedó en completo silencio en el momento en que vieron las bolsas. Los ojos de mi mamá se iluminaron primero como si hubiera ganado algo. Mi hermana se acercó, ya alcanzando una etiqueta, su boca formando una sonrisa que no merecía. Incluso mi papá se enderezó en su silla como si pudiera sentir el cambio. Dejé las bolsas junto al árbol. Los dedos de mi hermana rozaron el primer regalo. La detuve. Mi voz estaba tranquila, casi suave, lo que la hacía más afilada. Ustedes no recibirán estos, dije. Ella se rió al principio, como si yo estuviera bromeando, como si estuviera haciendo un pequeño gesto dramático para darle sabor a la mañana. Luego me miró a la cara y la risa murió. Por un momento, nadie habló. Fue casi impresionante lo rápido que cambió la atmósfera, como si alguien se hubiera estirado y apagado la música a mitad de la canción. La mano de mi hermana flotaba en el aire, con el dedo aún curvado alrededor del borde de una tarjeta de regalo, su sonrisa congelada de una manera que parecía más confundida que ofendida. Mi mamá parpadeó 2 veces, como si me hubiera escuchado mal. Mi papá empujó su silla hacia atrás ligeramente, no poniéndose de pie, solo ajustándose, como si necesitara un mejor ángulo para evaluar la situación. ¿Qué quieres decir?, dijo mi mamá lentamente, con la voz tensa. No recibirán estos. No levanté la voz. No expliqué. Simplemente me agaché, levanté a Sofía en mis brazos y me volví hacia la puerta. Detrás de mí, escuché a mi hermana burlarse. Ay, por Dios, Ximena, no hagas una escena. Eso casi me hizo reír. La ironía de que ella dijera eso, después de lo que ella y mi madre acababan de hacerle a mi hija de 3 años frente a un árbol de Navidad, era asombrosa. Pero no me reí. Tampoco me di la vuelta. Salí. El frío golpeó mi cara de inmediato, agudo y vigorizante. Sofía envolvió sus brazos alrededor de mi cuello, su pequeño cuerpo cálido contra el mío. No hizo preguntas. No lloró. Simplemente apoyó la cabeza en mi hombro de la forma en que lo hacen los niños cuando confían en que tú manejarás las cosas. Llevé las bolsas de regalos de regreso al auto, las coloqué suavemente en la cajuela y la cerré sin azotarla. Nadie nos siguió. Nadie gritó mi nombre. Nadie se disculpó. Me subí al asiento del conductor, abroché a Sofía y conduje alejándome como si estuviéramos dejando un lugar que nunca había sido realmente un hogar. El viaje de regreso fue más silencioso que el viaje de ida. Sofía se durmió después de unos 20 minutos, aferrada a su adorno del kinder como si fuera una mantita de seguridad. Seguí mirándola por el espejo retrovisor, repitiendo el momento una y otra vez en mi cabeza. La muñeca, la risa, la voz de mi madre, la forma en que cambió la cara de mi hija cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien. Esa imagen se alojó en algún lugar profundo de mi pecho y se negó a moverse. No respondí a nadie durante 2 días completos. Ni un mensaje de texto, ni una llamada, ni siquiera cuando mi teléfono vibró tarde en la noche con el nombre de mi hermana parpadeando en la pantalla. Me concentré en Sofía en su lugar. Mantuve su rutina exactamente igual. Caricaturas por la mañana, sopa de letras para la comida, hora del baño a la misma hora. Coloreamos. Leímos el mismo libro 3 veces porque le gustaba la forma en que yo hacía las voces. La muñeca rota estaba sentada en una silla en su habitación. Ella no la tocó. Tampoco la tiró a la basura. Simplemente la dejó allí, como algo que no quería pero que no estaba segura de si se le permitía descartar. Eso de alguna manera dolió más que si hubiera llorado o hecho berrinche. Significaba que ya estaba aprendiendo a aceptar la decepción en silencio. Al tercer día, mi hermana se quebró. Su mensaje de texto llegó por la tarde, casual en la superficie, filoso por debajo. ¿Ya terminaste de hacer tu berrinche? Miré la pantalla por un largo momento antes de bloquear mi teléfono y ponerlo boca abajo sobre la mesa. 1 hora más tarde, llegó otro mensaje: los niños están confundidos de por qué su tía salió furiosa en Navidad. Aún nada de mi parte. Mi mamá esperó hasta esa noche. Su mensaje era más largo, cuidadosamente estructurado,
de la forma en que siempre escribía cuando quería sonar razonable. Dijo que la avergoncé. Dijo que arruiné la Navidad. Dijo que Sofía era demasiado joven para entender y que yo estaba proyectando mis propios problemas en una niña. Luego agregó la línea que hizo que mis manos se enfriaran: nos has usado toda tu vida después de todo lo que hemos hecho por ti. Leí esa oración una y otra vez, tratando de entender cómo alguien podía decir eso con la cara tan lavada. Nos has usado, como si los años de dinero, favores y apoyo emocional que había vertido en esa familia simplemente se hubieran desvanecido de la memoria. Como si no hubiera sido yo quien suavizaba las discusiones, cubría las facturas, compraba regalos, pagaba emergencias y mantenía a todos a flote sin pedir nunca reconocimiento. Realmente creían que eran las víctimas. Al cuarto día, mi papá llamó. Dejé que sonara. Dejó un correo de voz sonando confundido en lugar de arrepentido, preguntando por qué estaba siendo tan fría. No mencionó a Sofía. No mencionó la muñeca. No mencionó lo que dijo mi mamá, solo una vaga decepción de que el flujo habitual de las cosas se hubiera interrumpido. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir, abrí la cajuela de mi auto. Los regalos todavía estaban allí, perfectamente envueltos, intactos, cada uno etiquetado con un nombre escrito con mi letra. Los llevé adentro y los alineé en mi sala, colocándolos como una exhibición. El perfume de mi mamá, la mochila de mi papá, los juguetes de mis sobrinos, los accesorios tecnológicos de mi hermana. Cada uno representaba otro momento en el que había intentado comprar paz, comprar amor, comprar mi lugar en una familia que nunca tuvo la intención de dármelo libremente. De pie allí, algo incómodo se asentó: había pasado más tiempo planeando su felicidad que la mía. Desempaqué cada regalo uno por uno, retirando cuidadosamente el papel, quitando las etiquetas, despojando la ilusión. Luego los volví a guardar en cajas y los cargué en mi auto. A la mañana siguiente, conduje a un refugio para mujeres, un centro juvenil y un programa de asistencia familiar. Doné casi todo. No tomé fotos. No publiqué al respecto. No se lo dije a nadie. Simplemente dejé que se hiciera. Cuando llegó el año nuevo, algo cambió. No envié a mis padres su transferencia habitual para la despensa. No cubrí el seguro del auto de mi papá. No le envié a mi hermana los 5.500 pesos que le había estado mandando silenciosamente cada semana durante años para ayudar con los gastos de la casa. Ni siquiera me había dado cuenta de lo automático que se había vuelto todo hasta que me detuve. Ahí fue cuando comenzó el pánico. Mi mamá llamó 2 veces al día. Mi papá envió mensajes cortos preguntando si todo estaba bien. Mi hermana de repente quería hablar las cosas. Nadie mencionó la muñeca. Nadie mencionó a Sofía. Era como si ese momento no existiera en su versión de los hechos. Luego me enteré a través de otra persona. Una amiga mía trabaja cerca de la farmacia que usa mi mamá. Me envió un mensaje de texto una tarde: oye, ¿está todo bien con tu familia? Pregunté por qué. Ella dudó, luego dijo que había escuchado a mi mamá discutiendo en el mostrador, preguntando si podía pagar la mitad de su receta ahora y el resto más tarde. Mi mamá nunca ha vivido al día. Simplemente nunca vivió sin mí tampoco. Me senté con esa información más tiempo del que esperaba, esperando que apareciera la culpa. No lo hizo. Lo que sentí en cambio fue una extraña calma hueca, como si un nudo que había estado cargando durante años finalmente se hubiera aflojado. Aproximadamente una semana después, mi hermana apareció en mi puerta sin previo aviso. Se veía diferente, cansada, menos arreglada, menos segura. Preguntó si podíamos hablar. No la invité a pasar. Nos quedamos allí mientras Sofía veía caricaturas detrás de mí, su risa flotando por el pasillo como un recordatorio de lo que realmente importaba. Ella me dijo que mis padres estaban estresados. Dijo que no se daban cuenta de cuánto ayudaba yo. Dijo que estaba llevando las cosas demasiado lejos por un solo momento. La miré y le dije: la familia no humilla a los niños pequeños. Ella no tuvo respuesta para eso. Antes de irse, dijo algo que se me quedó grabado. Estás cambiando, dijo. Te estás volviendo cruel. Cerré la puerta y le puse el seguro. Por primera vez en mi vida, no estaba persiguiendo su aprobación. Y ellos podían sentirlo.
La primera señal real de problemas no llegó con gritos o acusaciones. Llegó silenciosamente, de la forma en que suelen hacerlo las consecuencias cuando nadie ha estado prestando atención. Un correo electrónico de mi papá aterrizó en mi bandeja de entrada tarde una noche. Sin saludo, sin explicación, solo un aviso reenviado con un cartel de advertencia rojo gigante en la parte superior, factura final de servicios públicos. Desconexión programada. Monto adeudado, $757.166. El número estaba encerrado en un círculo rojo en negrita, como si alguien quisiera asegurarse de que lo viera claramente. Eso solía ser algo que yo manejaba sin pensar. Unos pocos toques en mi banca móvil y sus luces permanecían encendidas. Había sucedido antes, más de una vez. Miré el correo electrónico durante mucho tiempo, mi pulgar flotando sobre la pantalla, la memoria muscular tratando de tomar el control. No respondí. Tampoco lo pagué. A la mañana siguiente, mi mamá llamó. Vi el teléfono sonar hasta que se detuvo. Luego llamó mi hermana. Dejó un correo de voz tratando de sonar casual, hablando de cómo los niños me extrañaban, cómo las cosas estaban un poco apretadas desde Navidad, cómo esperaba que pudiéramos volver a la normalidad pronto. Volver a la normalidad significaba que yo pagaba y ellos fingían no darse cuenta. Esa misma semana, mi papá volvió a llamar, 2 veces en un día. El segundo correo de voz fue más silencioso, su voz baja como si no quisiera que mi mamá lo escuchara. Mencionó que la hipoteca era un desastre y que el banco comenzaba a hacer preguntas. No lo dijo abiertamente, pero entendí. Había dejado de enviar los $10.500 adicionales al mes que había estado cubriendo de su casa durante los últimos 2 años. Él había asumido que nunca dejaría de hacerlo. Me senté con esa información más tiempo del que esperaba, esperando que llegara la culpa como siempre lo había hecho antes. No lo hizo. Lo que sentí en cambio fue claridad, limpia y nítida. Unos días después, una amiga me envió una foto. Mi mamá, detrás del mostrador de una tienda de conveniencia de una gasolinera no lejos de su colonia, llevaba un chaleco azul. Se veía más pequeña, de alguna manera, más vieja. Sus hombros encorvados como si estuviera tratando de hacerse desaparecer. Miré esa foto durante mucho tiempo, no porque me sintiera mal, al menos no de la manera en que me habían entrenado para hacerlo, sino porque durante años me había dicho que trabajar en el comercio era para gente que había fracasado. Solía decir eso mientras yo le entregaba sobres con efectivo para sus viajes, para bolsas nuevas, para sus citas en el salón de belleza. Ahora estaba cobrando boletos de lotería y escaneando latas de cerveza porque yo ya no estaba allí. El silencio de mi parte no era solo financiero ahora. No iba a visitarlos. No llamaba. No respondía mensajes. Me concentré en Sofía, en el trabajo, en construir una vida que no girara en torno a rescatar a personas que se burlaban de mí cuando era útil y me resentían cuando no lo era. Entonces mi hermana apareció de nuevo. Sin advertencia, simplemente se paró en mi porche con los brazos cruzados, la mandíbula tensa como si hubiera ensayado esta confrontación en el auto. Salí y cerré la puerta detrás de mí para que Sofía no escuchara. Ella se lanzó directamente al asunto. Los niños estaban molestos. Nuestros padres estaban estresados. La luz se había cortado durante un día completo la semana pasada. Luego dijo la frase que pensó que finalmente me rompería: ¿realmente vas a dejar que nos desmoronemos solo para probar un punto? La miré y me di cuenta de algo inquietante. No estaba tratando de probar nada. No estoy probando un punto, dije con calma. Me estoy retirando del juego. Ella se burló, sacudiendo la cabeza. Siempre has sido así, llevando la cuenta, esperando el momento en que puedas castigarnos. Casi me reí. La proyección era tan obvia que dolía. Yo pagué, dije. Durante años. Ustedes se rieron. Ustedes tomaron. Ustedes vieron cómo humillaban a mi hija y no dijeron una palabra. Esto no es castigo, son límites. Me llamó egoísta. Luego, casi como un pensamiento secundario, preguntó si todavía tenía alguno de los regalos. Le dije a dónde fueron: el refugio de la ciudad, el centro juvenil, el programa de asistencia familiar, los mismos lugares de los que mi mamá solía burlarse cuando yo era voluntaria, diciéndome que estaba perdiendo el tiempo con personas que no importaban.
Su rostro se desencajó. Luego dijo algo más bajo, algo que se sintió más cercano a la verdad de lo que probablemente pretendía: «Estás empezando a disfrutar esto, ¿verdad?». No respondí. Pero más tarde esa noche, cuando estaba acostada en la cama mirando el techo, admití algo para mí misma que no me gustaba. Ella no estaba del todo equivocada. No de una manera de regodearme, sino de la manera profunda y silenciosa de alguien que había pasado años siendo tratada como un fracaso mientras sostenía sola a las personas que se burlaban. Verlos luchar, ver las consecuencias finalmente aterrizar, se sintió como una validación. Se sintió justo. Y eso me asustó, porque eso es lo que fueron ellos para mí durante años, personas que lastimaban y esperaban una reacción, personas que se alimentaban del control. Y ahora, de una manera retorcida, yo estaba haciendo lo mismo de vuelta. Las cosas se movieron rápido después de eso. El auto de mi papá fue embargado. La tarjeta de crédito de mi mamá fue rechazada en el súper. No me enteré de eso directamente, llegó a través de amigos, conocidos, susurros. Información que solía estar oculta porque yo estaba allí para prevenirla estaba de repente en todas partes. Luego mi hermana me envió un correo electrónico largo, párrafos culpándome por el estrés en su matrimonio, diciendo que su esposo estaba agotado tratando de compensar la lana que yo solía enviar, diciendo que su hijo menor tuvo que dejar el fútbol porque no podían pagar el equipo. Lo terminó con: «Estás lastimando a personas inocentes solo porque no puedes dejar ir un rencor». No respondí. Sabía exactamente quién era inocente. Y no eran los adultos que dejaron que mi hija sostuviera una muñeca rota mientras sus hijos abrían bicicletas y se reían. Querían que me sintiera culpable. No lo hice. Lo que sentí fue algo más cercano a la determinación. Porque cuanto más tiempo permanecía callada, más se rebelaban ellos mismos, más entraban en pánico, más rogaban, no por perdón, no por comprensión, sino por dinero. Yo no era su hija, era su cajero automático. Y ahora el cajero estaba fuera de servicio. Comenzó con una publicación en Facebook. Eso por sí solo debería haberme dicho cuán desesperados estaban, porque mi mamá apenas sabe cómo usar el Internet. Pero de repente, de la noche a la mañana, descubrió cómo escribir una publicación pública de varios párrafos y etiquetar a medio mundo. Sin nombres, por supuesto, solo un largo monólogo emocional sobre lo doloroso que es cuando tu propia hija le da la espalda a la familia después de todo lo que has hecho por ella. Sobre cómo ahora trabajaba de noche solo para pagar la comida mientras su hija vivía cómodamente, demasiado orgullosa para ayudar. Sobre el sacrificio. Sobre la traición. Los comentarios llegaron a montones. Doñitas de la iglesia con las que no había hablado desde la prepa, viejos amigos de la familia, primos lejanos, personas que nunca habían preguntado cómo estaba Sofía de repente tenían mucho que decir sobre mi carácter. Le dijeron a mi mamá que se merecía algo mejor. Dijeron que los hijos de hoy no tienen lealtad. Algunos incluso me etiquetaron directamente, diciéndome que no olvidara mis raíces. No respondí. No me defendí en público. No discutí en los comentarios. Simplemente observé. Y luego mi hermana intervino. Ella siempre se ha aprovechado de ti, mamá, escribió. Tal vez ahora finalmente está mostrando sus verdaderos colores. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto ya no era desesperación, esto estaba coordinado. No solo intentaban culparme para que regresara a la familia, estaban tratando de reescribir la historia tan a fondo que incluso Sofía y yo pareceríamos las villanas. Y no se detuvieron ahí. Mi mamá comenzó a llamar a personas en mi vida. Una amiga me envió un mensaje de texto, inquieta, diciendo que mi mamá se había comunicado preocupada por mí, sugiriendo que yo no estaba bien. Un compañero de trabajo me reenvió un mensaje que mi hermana había enviado, vago pero peligroso, insinuando que yo estaba inestable. Estaban sentando las bases, tratando de hacerme parecer loca para poder justificar todo lo que habían hecho. Podría haberme quedado callada. Casi lo hice. Pero luego vi un comentario enterrado profundamente en el hilo. Alguien preguntó cómo estaba Sofía, claramente tratando de sonar amable. Mi mamá respondió: «Le dimos una muñequita preciosa para Navidad, pero ni siquiera dijo gracias. Parece que está aprendiendo de su madre». Mis manos se entumecieron. La humillaron una vez en privado frente a una familia que se reía. Eso casi me rompió.
Pero esto era diferente. Esto era público. Esto eran ellos llamando desagradecida a mi hija de 3 años, usándola como prueba de que yo era de alguna manera defectuosa. Esa fue la línea que no debían cruzar. Aún así no hice una publicación pública. No los expuse por nombre. No peleé con ellos donde querían pelear. Envié mensajes privados en su lugar. A un puñado de los comentaristas más ruidosos les dije la verdad con calma y claridad. Les dije que le había enviado a mis padres 9.000 pesos específicamente para los regalos de Navidad de Sofía. Les dije que ese dinero se fue para los hijos de mi hermana. Les dije que a Sofía le entregaron una muñeca rota a la que le faltaba una pierna mientras sus primos estrenaban bicicletas en el patio. Y envié una foto, Sofía sentada en mi sillón, la muñeca en su regazo, su rostro confundido y pequeño. No agregué comentarios. No defendí mi caso. No les pedí que tomaran partido. Simplemente dejé que la verdad hablara sola. Por la mañana, la publicación de mi mamá había desaparecido. Sin seguimiento, sin aclaración, sin disculpa. Se desvaneció como si nunca hubiera existido. 2 días después, llegó un paquete a mi puerta. Sin dirección de remitente, solo el nombre de Sofía escrito con marcador grueso. Adentro había una caja perfectamente envuelta en papel dorado. Adentro de eso había una muñeca de marca costosa, exactamente la que Sofía había señalado en un catálogo. Todavía en su caja. Ropa nueva, accesorios, ambas piernas firmemente unidas. Había una nota: esperamos que te guste más esta. Con amor, abuela y abuelo. Sin disculpa, sin reconocimiento de la otra muñeca. Solo control de daños. Sofía la abrió y sonrió. Me miró y dijo, muy seria, esta vez tiene sus 2 piernas. Luego corrió a mostrársela a sus peluches. Me senté allí sosteniendo la caja vacía, entendiendo algo importante. No enviaron esa muñeca porque lo sintieran. La enviaron porque habían perdido el control de lo que la gente decía de ellos, y su imagen les importaba más de lo que el remordimiento jamás lo haría. No dije gracias. No les mandé mensaje. No llamé. Ni siquiera dejé que Sofía llamara. Puse la caja de la muñeca en el reciclaje y continué con nuestro día como si hubiera llegado de un extraño. Porque así se sintió. Durante un tiempo, no pasó nada. Sin mensajes, sin publicaciones, sin dramas. El silencio se extendió de una manera que se sintió deliberada, como si estuvieran esperando a que yo me rompiera primero, esperando a que aceptara la muñeca como una ofrenda de paz y volviera silenciosamente al papel que siempre había desempeñado. Pasaron las semanas. Entonces algo cambió. La primera señal llegó por correo. No un mensaje de texto, sino una tarjeta escrita a mano. La letra de mi mamá era desigual, como si no estuviera acostumbrada a escribir nada que no pudiera borrarse. La miré mucho tiempo antes de abrirla, preparándome para la manipulación. No llegó. La tarjeta era simple: Ximena, echamos todo a perder. Lo siento. Realmente lo siento. Sé que no puedo deshacer lo que dijimos e hicimos, pero espero que nos dejes intentar arreglarlo. Extrañamos a Sofía. Te extrañamos a ti. Lo haremos mejor. Lo prometo. Con amor, mamá. Sin excusas, sin culpas, sin mencionar el dinero. Solo una disculpa sin su armadura habitual. Casi me hizo llorar. Casi. Unos días después, aparecieron 2 cajas en mi entrada. Una dirigida a mí, una a Sofía. Adentro de la caja de Sofía había una colcha de princesa personalizada, con sus personajes favoritos. Su nombre estaba bordado con cuidado en el borde. Debajo había libros, rompecabezas y una caja de música. Todo nuevo, todo elegido con intención. Mi caja contenía un collar. Oro rosa, minimalista, exactamente el que una vez le había mostrado a mi hermana en una revista hacía casi 2 años, diciendo que me recordaba la fuerza porque era delicado pero no frágil. Yo me había olvidado de eso. Ellos no, y aún así, no respondí. Porque necesitaba saber algo antes de bajar la guardia. Necesitaba ver si esto era arrepentimiento real o pánico. Esa respuesta llegó a través de mi hermana. Me envió un mensaje tarde una noche,
los niños preguntaron por qué no has ido a sus partidos. Mamá y papá lo están intentando. Realmente lo están haciendo. ¿Podemos vernos? Solo tú y yo. Acepté, pero en una cafetería a medio camino entre nosotras, terreno neutral. Ella ya estaba allí cuando llegué. Se veía mayor, desgastada. No perdió tiempo. Te usamos, dijo en voz baja. Todos lo hicimos. Nunca respetamos lo que hacías porque pensamos que nunca dejarías de hacerlo. No dije nada. Solo esperé. Ella continuó, con la voz temblando. Dijo que mi mamá lloró cuando vio la foto de Sofía con la muñeca rota. Dijo que hablaron sobre pagarme todo el dinero que les había dado a lo largo de los años. Todo. Vender la moto de su esposo, la colección de monedas de mi papá, las joyas viejas de mi mamá. No reaccioné. Entonces ella hizo la pregunta final, ¿vas a venir para Pascua? La miré y respondí con honestidad. Si me quieren allí, pueden empezar transfiriendo los 9.000 pesos que le deben a Sofía. No un cheque, no efectivo, un depósito directo con una nota que diga, lo sentimos, claramente. Ella me miró fijamente. Luego asintió. Me fui sin despedirme. 3 días después, el dinero apareció en mi cuenta. Exactamente 9.000 pesos. El concepto decía, Sofía. Esa noche, llegó un sobre. Adentro había una tarjeta para Sofía con la letra de mi mamá. Sentimos lo de la muñeca, dulce niña. Te mereces algo mejor. Lo haremos mejor. Se la leí a Sofía antes de dormir. Ella escuchó, asintió y dijo, está bien, como si fuera lo más fácil del mundo. Llegó la Pascua. Ellos esperaron. Enviaron fotos de la mesa, de la comida, incluso de una pequeña canasta en el porche con el nombre de Sofía. No respondí. No fui. Y por primera vez, la presión no estaba sobre mí. Estaba sobre ellos. El silencio después de la Pascua se sintió diferente. No era agudo ni amenazante. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin mensajes de culpa, sin emergencias fabricadas. Por primera vez, mi familia no me pedía nada. Y eso debería haberse sentido como un alivio total. De alguna manera, lo fue. Dejé de sobresaltarme cuando mi teléfono vibraba. Sofía y yo construimos rutinas que nos pertenecían solo a nosotras, hot cakes los domingos, caminatas por la tarde, plantar flores. Pero algo más se coló también. Me noté releyendo las disculpas, esperando a que cayera el otro zapato. Esperando el momento en que su arrepentimiento se convirtiera nuevamente en exigencia. Y en esa espera, me di cuenta de algo que me asustaba, estaba empezando a disfrutar de verlos batallar. No de una manera ruidosa, sino de una manera profunda que se sentía demasiado familiar. Era la misma sensación de poder y control que ellos habían usado contra mí. Ahí fue cuando supe que tenía que parar. No por ellos, sino por mí. No quería convertirme en el reflejo de las personas que lastimaron a mi hija. No quería que Sofía creciera viéndome medir mi valor por cuánto control tenía sobre los demás. Quería que viera límites, no venganza. Entonces, me retiré de verdad. No más pruebas, no más condiciones. Dejé de rastrear cómo se portaban. Dejé de pedirle chismes a mi hermana. Dejé de permitir que sus intentos de reconciliación ocuparan todo el espacio en mi cabeza. En cambio, construí algo nuevo. Llevé a Sofía al parque los sábados. Decoramos nuestro propio árbol el diciembre siguiente, con esferas de colores diferentes y copos de nieve de papel pegados en la pared. Sin público, sin juicios, solo una alegría que no dependía de la aprobación de nadie más. Mis padres todavía llaman. A veces preguntan si pueden verla, si queremos empezar de nuevo. Digo, todavía no, a veces digo, ahora no, a veces no respondo. Y por primera vez, no siento que les deba nada porque el amor no viene con condiciones. El respeto no es algo que se negocia. Y la familia no tiene derecho a lastimar a un niño y luego intentar comprar su perdón. No los odio. Simplemente me niego a seguir haciéndome pequeña para que ellos puedan sentirse grandes. Esa es la paz que encontré. No es del tipo ruidoso. Es del tipo silencioso que de verdad dura.